Doralicia Martínez Valero. Siempre en mi vida ha estado el tema de la justicia. Soy una defensora de las causas injustas. Soy una defensora de quien cree que la justicia cotidiana, es decir, la justicia de todos los días, tenemos que hacerla como parte de nuestra vida. Y bueno, eso me llevó primero a estudiar Derecho y luego pues el mismo ejercicio profesional me ha llevado a ocupar cargos donde tiene que ver con el derecho. Y esta aspiración, digamos, de tipo jurisdiccional me llegó con mucha fuerza en el 2023. Yo intenté ser magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral y que era la única puerta abierta para poder ingresar al Poder Judicial sin venir del Poder Judicial, porque el Poder Judicial pues, mucho tiempo se mantuvo cerrado. Un abogado litigante o un académico de las ciencias del derecho no podía ingresar al Poder Judicial si antes no había trabajado en el Poder Judicial, o no podía aspirar a los cargos del Poder Judicial si no trabajaba o formaba parte del Poder Judicial. Y la única vía abierta en ese momento eran los tribunales electorales. Yo contendí para ser magistrada, insisto, de la Sala Superior, y después fue un proceso que concluyó, digamos que me quedé en las finalistas, pasamos 6 a la final, comparecimos estas 6 en la Suprema Corte, y de ahí se tomó una terna que fue al Senado y una terna que se guarda a la Corte por si regresaban la que fue al Senado. Y el Senado ya no designó, el Senado ya no decidió nada al respecto, ni regresó la terna, ni aprobó la terna, un poco se quedó como en el limbo. Y luego vino la reforma al Poder Judicial, un año después. Entonces, yo la verdad es que como que siempre había aspirado a pertenecer al Poder Judicial, no había encontrado la vía. Cuando encontré la vía del tema electoral, lo hice valer, y hoy que se aperturó para cualquiera, pues tomé esta decisión de que fuera en el más alto órgano de justicia del país. Mira, el proceso ha sido un proceso retador, un proceso no sencillo. De entrada, pues un poco estamos siendo conejillos de indias, la verdad. Muchas cosas se han tenido que ajustar sobre la marcha, muchas cosas se han tenido que hacer porque no hay una legislación, digamos, adecuada todavía, o porque se previeron algunas cosas pero no todas. Entonces, un poco se ha ido haciendo en el día a día. El proceso para mí fue un proceso enriquecedor, pero creo que no pensaba cómo iba a ser, o no tenía una noción previa de cómo iba a ser. Creo que yo estoy en la lista del Poder Judicial por valiente, esa es la verdad de las cosas, porque decidí apuntarme aún sabiendo que iba a haber examen, que iba a haber ensayo, que iba a ser un proceso difícil, y me preparé para ello. Entonces, a final de cuentas resultó una cosa distinta, pero creo que esta cuestión de haber dicho vamos con todo, pues al paso del tiempo me ha ayudado para lo que viene, porque el proceso y las campañas no son un tema fácil. ¿Qué veo positivo de la reforma? Que abrió al Poder Judicial. Insisto, el Poder Judicial lo peor que hizo fue mantenerse en sus oficinas. Y como si no supieran que a quienes les imparten justicia no están en sus oficinas, están fuera de sus oficinas. Entonces, creo que eso, lo positivo de la reforma es haber abierto la participación dentro del Poder Judicial y que no fueran siempre los mismos. Creo que no se resuelve, y por otro lado, lo negativo, no se resuelve el asunto de la justicia, no se resuelve, con la reforma del Poder Judicial, no se resuelve el tema de la impunidad. Ese no se resuelve con la reforma del Poder Judicial. ¿Por qué no se resuelve? Porque el Poder Judicial es la última parte de una cadena que viene desde la justicia cotidiana.
Si estas cosas del principio no las atendemos, el Poder Judicial que está al final, pues tampoco las va a poder atender. Y luego no se modificaron a las fiscalías, no hubo una reforma para las fiscalías, que es donde hay un gran problema, sobre todo de atención a las injusticias. Tampoco se resolvieron en las policías. Los vecinos no fueron capaces de resolverlas. Entonces, luego pedimos exigencias a alguien que no puede darlas, que no puede dar esas respuestas. Si hay corrupción desde el principio, pues es bien difícil que esa corrupción no permee. O sea, hay que atajarla en esos momentos. Y eso no previó la reforma. La reforma, y eso es lo que creo que no vamos a tener una verdadera justicia si no se atienden estas cosas previas y antes. Y entonces, casos como que hemos visto donde hay violaciones a derechos humanos, donde hay discriminación, donde hay violencia, donde hay injusticia en general, pues no los va a poder solo resolver el Poder Judicial con esta reforma. Mira, yo creo que el Poder Judicial va a tener un gran reto en seguir siendo un Poder Judicial defensor de derechos humanos. En este caso, concretamente, la Corte va a tener un gran reto de seguir siendo una Corte defensora de derechos humanos, pero también una nueva Corte con una nueva integración, con la desaparición de las salas, por ejemplo, que es donde en muchos momentos se podían ir resolviendo más ágilmente asuntos, donde también tendría que haber una lógica de una corte no centralista, sino una corte más itinerante, por llamarlo de algún modo, una corte más cercana, que vaya a los estados, que resuelva los temas de los estados desde lo local. Y otra que a mí me parece fundamental es comunicarlo mejor. La Corte ha hecho grandes cosas buenas en beneficio de México, pero no lo se comunica bien, no se comunica adecuadamente. Y entonces, al no tener un canal de comunicación con la ciudadanía, pues la ciudadanía cree que no hace nada y que le sale muy caro y que no vale la pena. Entonces, también creo que hay que reforzar esta parte de cómo se explican las sentencias, cómo se realizan, por qué se toman ese tipo de decisiones, explicarlo a la ciudadanía, porque la reforma tiene que ser un mecanismo pedagógico. ¿Qué quiere decir esto? Que les enseñe a las nuevas generaciones temas sobre derecho, justicia, igualdad, no discriminación, cumplimiento de derechos humanos. Mira, mi idea tiene que ver con que hacer un listado de temas relevantes de entidades federativas y ese listado con ese listado saber que se van a ir a resolver esos asuntos, hacer una audiencia pública sobre los casos, sobre esos asuntos, en la entidad federativa donde estén los casos y luego resolver esos asuntos. Que no es una idea mía, así lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana va y hace audiencias públicas de los asuntos de México, de los asuntos de Brasil, de los asuntos de Guatemala, va, los escucha, hace las audiencias públicas y luego resuelve. Escucha a las víctimas, escucha a las contrapartes. Entonces me parece que hay temas tan relevantes de derechos humanos, a lo mejor en la cotidianidad del día a día, no, los asuntos del día a día, no. Hay que hacer un listado importante de temas relevantes vinculados con derechos humanos para que se pueda hacer este tipo de ejercicios. Cuando la disputa, pues a lo mejor es entre unos particulares, pues no tendría que hacerse todo esto, salvo que, por ejemplo, esos particulares pues tuvieran algún impacto, no sé, sobre ecología o sobre cuestiones vinculadas a derechos humanos. No, la verdad que qué bueno que me haces esas preguntas, me gustan, me gusta porque me permite poder aclararlo. No, yo dejé el PAN en el 2018. Yo dejé el PAN hace mucho tiempo y dejé el PAN porque pensé que el PAN había dejado de ser lo que yo creía que era el PAN. Entonces, no, yo ya no milito en el PAN, no tengo una cercanía con el partido, no soy tampoco la candidata del PAN. Tengo muchos amigos que pues la vida me hizo empezar esa amistad a lo mejor en el PAN, pero también tengo muchos amigos en el PRI, tengo muchos amigos en Morena y tengo muchos amigos, o sea, no
no, creo que no tiene que ver con lo que yo antes de mi trayectoria hice, sino con lo que quiero hacer. Y no pertenezco más al partido, no quiero tampoco hacer un juicio de si lo está haciendo bien o mal, pero sí pues dejar claro que yo dejé el PAN hace mucho tiempo. Yo ya no pertenezco al Grupo Televisa, no soy la candidata de Televisa y eso sí quiero dejarlo muy claro. Por supuesto que si hubiera en el futuro un caso que tiene que ver con Televisa, pues me voy a tener que excusar. ¿Por qué? Porque sobre todo si tiene que ver con acciones o cosas de cuando yo estaba en la empresa, porque tengo muy claro que pues uno no puede ser juez y parte. Yo sí quiero ser una ministra cercana a la gente, o sea, yo sí quiero ser una ministra que pueda atender, o sea, que pueda escuchar en los casos donde haya víctimas a las víctimas, en los casos donde haya a lo mejor intereses de indígenas, de mujeres, de grupos vulnerables, de todo eso también, o sea, aun y cuando no sean víctimas, sino más bien a lo mejor terceros que tienen algún tipo de interés. También escuchar a quienes invierten en este país, porque eso da trabajo y empleo. Entonces, yo quiero ser una ministra que escucha, yo quiero ser una ministra cercana, yo quiero implementar esto de una Suprema Corte itinerante. Hay casas jurídicas en este país, en cada estado, y dan foros y cursos. Oigan, ¿por qué no sesionar desde ahí? Y también genera, oye, pues yo creo que hasta valdría la pena para que la gente supiera qué están haciendo la Suprema Corte, que sepan qué está haciendo la Corte y cómo lo está haciendo. Y creo que además yo soy una persona idónea porque yo tengo una experiencia distinta a la jurisdiccional. Yo tengo una experiencia legislativa, yo tengo una experiencia ejecutiva, yo tengo una experiencia en la iniciativa privada. Entonces, todo eso yo lo podría poner al servicio de la Suprema Corte para proponer soluciones distintas a problemas de justicia cotidiana. Cuando uno ha tenido estas experiencias diferentes, te da una visión distinta. Y cuando uno tiene una visión distinta, enriquece las visiones de los demás, te hace ver cosas que a lo mejor antes no veías, te permite decir, oye, fíjate que no lo había pensado. Entonces, creo que eso es lo que a mí me permite distinguirme de las demás. Si tú revisas la lista, yo creo que soy la única, o seremos 3 cuando mucho, ahorita que lo pienso, que no viene de un poder judicial, que viene más bien de otro órgano. Y creo que eso puede enriquecer muchísimo al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque te permite, al haber estado parado en otros espacios, pudiste observar de una mirada distinta. Entonces creo que eso es lo que a mí me diferencia y eso lo que también ayuda a enriquecer las posturas en el Poder Judicial y sobre todo en la Suprema Corte. Qué bueno que una mujer coahuilense se animó y que vengan muchas más mujeres coahuilenses y sonorenses y duranguenses a prestarle sus servicios a la Suprema Corte, para que no sea un tema centralista, para que no sea un tema de solo las personas del centro. Entonces, sí creo que eso es algo que a mí además me motiva muchísimo. Y también me motiva muchísimo poder ir a explicarle a la gente sus derechos. Lo que yo te decía hace ratito, la Suprema Corte tiene que servir para ser una maestra, un pedagogo, que explique los derechos. Hay gente que está absolutamente alejada de las ciudades. ¿Y cómo van a acceder a la justicia? Si no vamos y les decimos un poco qué onda. ¿Cómo? Es difícil a veces venir a las capitales de las ciudades, pues con mayor razón a la Ciudad de México. Entonces, yo como quiero ser una ministra que escucha, quiero ir a escuchar esas cosas que son importantes para la justicia cotidiana. Mira, creo que el reto más difícil es motivar a la gente a salir a votar. Hoy eso es el reto más difícil. Porque la gente, si no entiende para qué sirve el diputado, el presidente municipal, el regidor, el presidente de la República o la presidenta de la República,
pues menos que hace un juez. Entonces, y en eso yo les quiero pedir a ustedes, los chavos, que se vuelvan replicadores de, si tienen información que les pueda servir a sus abuelos, a sus papás, que encuentren en redes sociales, háganselas llevar, porque el reto más grande es que haya una participación. Yo creo que si la elección no sale bien, no le va a ir mal solo al Poder Judicial, nos va a ir mal a todos, porque la inversión se puede ir, porque los derechos se pueden limitar, porque pueden venir una serie de cosas que en lugar de que sea una cosa positiva o una cosa beneficiosa, sea algo negativo. Y yo creo que en ese sentido puede o no gustarnos la reforma al Poder Judicial, esto es lo que hoy hay, esto es lo que hoy es. Entonces, la gente tiene que salir a participar. A nadie nos conviene que le vaya mal a la reforma al Poder Judicial, a nadie nos conviene que le vaya mal a la elección del Poder Judicial. Y entonces transmitir esto en un periodo de 60 días, pues es un gran reto.